Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo de motores de corriente continua los motores con excitación compound, ¿vale? Esta excitación mixta, o sea, donde tenemos bobinas en serie y tenemos bobinas en paralelo con el inducido, ¿vale? Así que es un motor DC compound o mixto, consta de una bobina de excitación conectada en serie con el inducido y otra que está conectada en paralelo al conjunto anterior, ¿vale? Luego veremos que tenemos otra configuración en donde la paralelo va al inducido y la serie en serie con las otras dos, pero bueno, esta es la más habitual. Tenemos mi bobina o nuestra bobina de inducido, la excitación serie y luego la excitación en paralelo, que está en paralelo con el conjunto de ambas dos. Y todo ello alimentado por aquí. En resumidas cuentas de este tipo de motor, es que reúne lo mejor de los motores serie y lo mejor de los motores shunt. ¿Qué era lo mejor de los motores serie? Alto par de arranque. Los motores compound van a ser capaces de desarrollar un par de arranque importante. ¿Y qué era lo mejor de los motores en derivación? Los motores shunt, que son capaces de mantener constantes unas revoluciones de giro. ¿Vale? Pues los compound van a tener eso también, o sea, tienen el alto par de arranque de los serie y la estabilidad de revoluciones de los shunt. ¿Vale? Estos motores son capaces de mantener unas revoluciones constantes como el shunt y proporcionar un elevado par inicial como el serie. Muy importante. Los dividimos en dos categorías, los que llamamos acumulativos y los diferenciales. Bueno, los acumulativos. Bueno, en los motores de C compound acumulativos, el campo magnético de la bobina de excitación en derivación se suma al de la bobina serie. O sea, las dos se empujan en el mismo sentido. ¿Vale? Esto es como están los motores que utilizamos para mover cargas, o sea, para mover una bomba o un mecanismo o demás, son todos acumulativos, o sea, sus dos bobinas de excitación, tanto la serie como la shunt, empujan en el mismo sentido, por así decirlo. Dependiendo de cuál predomine, tenemos nos aparecen dos tipos de motores. Bueno, si predomina la excitación serie, o sea, si tenemos la bobina serie tiene muchas más vueltas o tiene más vueltas o muchas vueltas y la bobina shunt tiene pocas vueltas, ¿no? O sea, si la serie predomina, el motor tendrá características más parecidas a las del motor serie, ¿vale? O sea, un par de arranque particularmente alto, pero controlando las revoluciones no va a ser tan bueno. Incluso, bueno, la bobina de derivación muchas veces simplemente es para evitar la sobrevelocidad, que es un riesgo que podemos correr con los serie, ¿vale? Con los shunt no vamos a tener ese riesgo, entonces hay veces que dices, bueno, yo lo que quiero realmente tener es un motor que me dé mucho par de arranque, pero luego le vamos a meter una bobina shunt para quitarme problemas de sobrevelocidad. ¿Vale? Este tipo de motor lo podemos encontrar, por ejemplo, en arranque de planta de potencia en algunas aeronaves, ¿vale? Sobre todo cuando no se precisan revoluciones muy altas. Bueno, si por el contrario predomina la bobina en derivación, o sea, la bobina de derivación es la que tiene un número de espiras particularmente alto, mientras que la serie tiene un número de espiras para ser serie más bien bajo, en este caso este motor va a ser capaz de mantener muy bien las revoluciones todo el rato, pero además durante el arranque me va a dar un par majo, digamos. No es que me vaya a dar mucho par, pero me va a dar un par bastante razonable para muchas cargas. Este es el tipo de motor más utilizado en las aeronaves, ¿vale? El compound acumulativo, en donde predomina la bobina en derivación, es el más utilizado. Y esto, pues eso, en todo tipo de bombas, actuadores o flaps de aterrizaje. ¿Por qué? Pues porque las revoluciones van a estar bastante controladas y además vamos a tener un par de arranque importante. No extremo, pero sí un buen par de arranque, digamos. Bueno, y los diferenciales se utilizan sobre todo en instrumentación y este tipo de cosas. Diferenciales, diferencias. Diferencias es restas, ¿no? ¿Vale? Pues es un poco lo que hace este tipo de motores. Bueno, en este caso, el devanado de derivación está arrollado en sentido contrario al devanado serie. Características. Son capaces de mantener constantes las revoluciones bajo cargas moderadas e incluso incrementar la velocidad cuando son sometidos a pares mayores. Reaccionan muy rápido a los cambios de par.
Entonces, bueno, nos lo vamos a encontrar, pues esos reguladores, controladores, o sea, no van a ser motores que me van a mover grandes cargas, sino que son motores, sobre todo que se utilizaban antiguamente. Hoy en día, este tipo de circuitos en donde se utilizaban los diferenciales se hacen normalmente mediante circuitos electrónicos, pero bueno, esos reguladores es donde nos podemos encontrar este tipo de motor compound. Bueno, en función de cómo estén conectadas las bobinas shunt y serie, tenemos dos tipos, los que se llaman de derivación larga y los que se llaman de derivación corta. ¿Vale? Este es de derivación larga, quiere decir que la bobina de derivación está en paralelo con el conjunto de inducido y serie, y derivación corta, fijaros, pues eso, es que la derivación está directamente en paralelo con el inducido, y luego la bobina serie está en serie con el conjunto de ambas. Veis claramente la diferencia. Este es el más habitual. ¿Vale? O sea, podríamos decir que el motor compound más habitual es el de derivación, en donde predomina la bobina de derivación, es acumulativo y es de derivación larga. ¿Vale? Sería este, el tipo más habitual. Pero también este no lo podemos encontrar, pero bueno, este es más habitual. Y bueno, hasta aquí este vídeo de los motores compound. Muy importante también, como todo lo que estamos viendo en esta serie de vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.